Hola, ¿qué tal? Hoy es domingo 10 de abril, es domingo de Ramos. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas de este día. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Dice así: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura nos habla del sacrificio de un siervo, de aquel que ha sido pues humillado, ha sido pues dañado, aquel que ha sido golpeado, ¿no? Aquel que ha sido, que se ha sacrificado por cada uno de nosotros. Y, y no vamos lejos, lo vemos en nuestra propia familia, lo vemos en nuestros propios hijos, ah, que lejos de agradecer, lejos de dar gracias por los que se han sacrificado por nosotros, los tratamos mal. Aquel que se sacrifica, aquel padre, aquella madre que se sacrifica por sus hijos. Hay hijos que son malagradecidos, hay hijos que insultan, que ofenden a sus padres y lejos de querer agradecerles, pues los hacen a un lado, los tratan mal. Dice que vamos pues a alabar a Dios, que toda la lengua pues alabe a Dios, y en vez de alabarlo y de quererlos, ¿cuántos nos volvemos egoístas? ¿Cuántos le reprochamos a nuestros padres? ¿Cuántos en vez de ayudarlos los alejamos? Dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, a los que me insultaban, pero el Señor me ayuda. Cuando uno trata de ayudar a los demás, sale uno perjudicado. Muchos te dejan de hablar, te dejan de escuchar y parece que le eres pues una persona desagradable cuando tú tratas pues de tratar de llevar una vida recta, y esto es lo mismo, hace pues referencia a nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue culpado siendo inocente, aquel que fue sacrificado, aquel que pues fue humillado. Y lo vamos a ver, de hecho, en la lectura, en el Evangelio de este día. Más adelante estaremos viendo este Evangelio donde nos va a hablar de la pasión de Cristo. Se sacrifica por nosotros y les damos la espalda. Hoy mucha gente se burla de él, hoy mucha gente le da la espalda, y ya ni se diga de aquellas personas que se supone que están dentro de la iglesia y pareciera que no lo están, pareciera que se dan vuelo en el pecado, son piedra de tropiezo para los demás, le dan rienda suelta a sus pasiones. ¿Cómo se puede agradecer a Dios de esa forma? De un lado viven a Dios y al otro, y saliendo de la iglesia, saliendo de lo que es el lugar sagrado que es de la parroquia, se vuelven muy diferentes. Eso no es alabar a Dios, eso no es responderle a Dios, eso no es poner resistencia a todos aquellos insultos, aquellos salivazos, eso es avergonzarse. Dice al final de la primera lectura, y no quedaré avergonzado, pero parece que hoy muchos se avergüenzan del evangelio, de la palabra de Dios.
y no proclaman realmente como tendría que ser. Prefieren seguir la corriente del mundo en vez de defender la palabra de Dios, y porque no se quieren meter en problemas, que porque no quieren ser tachados, porque no quieren humillarse, porque no quieren realmente vivir como Dios le agrada. Y aquel que vive así, pues prácticamente está negando la palabra de Dios, aquel Dios que se hizo hombre, como nos lo va a relatar en esta segunda lectura. Nos dice la segunda lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice así: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anodadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos llegan a proclamar que Dios es Padre y que se doblan ante Él? Hoy, por ejemplo, en muchas de las parroquias van a ir al Domingo de Ramos, pero solamente van por pura tradición, sin tener realmente ese amor, ese entendimiento del por qué es el Domingo de Ramos. Lo hacen como una situación de algo mágico, como algo milagroso, que si no va, se vuelve pecado. Claro que sí es pecado no ir a misa los domingos. Por supuesto que es pecado, pero lo hace la gente solamente para cumplir. No va porque realmente cree que Dios está ahí, no va porque realmente quiere seguir a Dios, sino que simplemente va por pura costumbre, por lo que hacen los demás, y no tienen la verdadera convicción de seguir al Señor. Dice, por obediencia aceptó una muerte de cruz, y tú has querido sacrificarte por él. ¿Has querido, pues, hacer la voluntad de Dios? ¿Tú has obedecido a Dios? Hablemos tan siquiera de los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia. ¿Hemos cumplido? ¿Hemos obedecido? ¿Cuántos de nosotros lo ha hecho? Y nos remarca también que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en el abismo, y que todos públicamente reconozcan que Cristo es el Señor. Hoy muchos ya no quieren reconocer públicamente, se esconden de su fe, se esconden de querer seguir a Dios y prefieren quedarse callados. Entonces, ¿cuál seguimiento de Dios? Otros, según siguen a Dios, pero solamente de boca para afuera, porque de vida no tiene nada, ningún testimonio de vida, sino que todo lo contrario. Solamente dicen que rezan mucho, que hacen mucha oración, pero no viven de misa, no viven de la Eucaristía, no se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo puedes reconocer entonces públicamente que Jesucristo es el Señor? Si no lo vives, si solamente lo comentas, pero tu vida, ¿cuántas veces vas a misa durante la semana? ¿O solamente eres un dominguerillo más por obligación? Jesús murió por nosotros.
¿Tú eres capaz de morir por él, de defender tu fe públicamente? Hoy, si alguien quiere defender su fe, perdón, es tachado de retrógrada, de anticuado, de que eso ya no es, de que ya hay que modernizarse, hay que cambiar. Por supuesto que no. La palabra de Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo seguirá siendo hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Por eso tenemos que vivir de pegado a Cristo, imitar a Cristo Jesús en su servicio. Ya lo veremos más adelante en la lectura del Evangelio, que de hecho la lectura de este día, el Evangelio de este día que se va a proclamar en la misa es de la Pasión del Señor. Ciertamente es bastante largo y no lo voy a proclamar, sin embargo vamos a tomar algunos detalles de este Evangelio, que es el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 22, versículo 14, y todo el capítulo 23, versículo 56 termina. Entonces, ¿de qué nos va a estar hablando este Evangelio? Este Evangelio nos va a estar hablando desde la cena del Señor, desde su última cena, que lo estaremos viviendo el jueves Santo. Es el día que se instituyó la Eucaristía, el sacerdocio. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Sin embargo, más adelante los discípulos pues van a ponerse a discutir, a ver quiénes, mientras Jesús está pues entregándole lo más sagrado con ellos están más preocupados por quién es el más importante. Y lo seguimos viendo ahorita dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, dentro del grupo parroquial, dentro de nuestro trabajo, de la sociedad, a ver quién puede más, a ver quién es el más importante. Y también nos estará hablando más adelante de Simón Pedro, la anunciación de que Pedro va a negar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos sido zarandeados por Satanás? Tratando de intimidarnos, tratando de que nosotros pues neguemos nuestra fe. Y vemos a Pedro que no, yo no te voy a negar, yo sí te voy a seguir y hasta puedo morir por ti. ¿Y cuántos decimos que eso haríamos por Jesús y al final de cuentas que solo quedan en puras palabrerías quedan y no somos capaces de defender a Cristo Jesús? ¿Y qué le dijo? Que va a cantar el gallo después de que lo niegue. Más adelante nos lo va a recalcar que eso precisamente fue lo que sucedió. Nos va a hablar también de aquel día que los envió sin nada y no les hizo falta nada porque tuvieron la plena confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos la plena confianza en Dios? También nos va a hablar de que Jesús salió a orar en el Monte de los Olivos y que lo acompañaron sus discípulos, perdón. Sin embargo, estos se quedaron pues dormidos. No sabemos si es de cansancio, quizás porque ya era de noche, pero se supone que se habían acompañado a Jesús era para estar con él. Se supone que si estamos dentro de la iglesia es para estar con él. ¿Cuántas veces nos acercamos a él, convivimos con él, tenemos esa relación con Dios? ¿O solamente vamos y nos quedamos como los discípulos dormidos, lejos de él? Y se acerca todavía algo más. Se acerca aquel que lo traiciona, aquel que lo vendió por unas monedas
y con un beso entrega al Hijo del Hombre. Sí, estamos hablando de Judas, que puede ser tú, que puede ser yo, que siguiendo a Jesús lo puedo traicionar por el pecado, por las pasiones, por el amor a las riquezas, por el poder, por el miedo a defender. Hoy, ¿cuántos no lo han traicionado? Católicos que promueven la ideología de género, personas de iglesia que ayudan y promueven el asesinato de bebés dentro de la madre, diciendo que ellos lo pueden tomar su decisión de su cuerpo. ¿Cuántos no han traicionado a Jesús? Más adelante nos dice que Jesús dijo a los sacerdotes que habían venido a arrestarlo. Muchas veces Jesús predicó en el templo y no lo habían arrestado ahí. Y lo recalca que la oscuridad es la hora de Satanás. Sin embargo, también sabemos que todo lo que se hace en la oscuridad sale a la luz. Arrestan a Jesús, se lo llevan. Y este Pedro que había dicho que no, que yo voy a estar contigo hasta la muerte, lo seguía de lejos. Por allá atrás, no que muy valientito, no que muy acá, que yo sí te voy a acompañar siempre. Este Pedro que se creía muy valiente y no solamente lo negó una vez ni dos, sino 3 veces. Muchos dicen que la tercera es la vencida. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Cuántas veces has negado por no ser tachado, calumniado, insultado, por no ser apartado? ¿Cuántas veces has negado a Jesús por querer ser parte de esa sociedad, parte de ese mundo donde se revuelcan muchos en el pecado? ¿Cuántas veces has negado a Jesús, tú que estás dentro de la iglesia, y por ser partícipe de tus amigos has dado mal testimonio, tomando con ellos, diciendo malas palabras y groserías? Tú y yo podemos ser ese Pedro que ha negado a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Pedro se recuerda lo que le había dicho Jesús y lloró amargamente. A muchos ya no nos duele, ya no les duele recaer en el pecado. A muchos ya no les duele conociendo a Dios y andar de infieles. A muchos ya no les duele siendo partícipes de una injusticia, del robo, del secuestro. A muchos ya no les duele volver a regresar en las pandillas. A muchos ya no les duele maltratar a los hijos y se dicen servidores de Cristo, servidores en una parroquia. A muchos ya no les duele ser piedra de tropiezo para los demás. Todo este evangelio es lo que se va a estar proclamando en la misa de este domingo. Al igual que después, pues lo llevan ante el Sanedrín de los sumos sacerdotes, lo hacen comparecer, le hacen preguntas. Y esto también muchos te hacen preguntas no para creer, sino que simplemente para estar cuestionando. Muchos
no preguntan para comprender, para entender o para informarse, sino solamente para estar muele y muele, muele y muele. Y estos lo acusan, lo calumnian, diciendo que se opone al tributo al César, diciendo que él es el rey, el Mesías, el rey. Y aquí también resalta otro personaje que es Pilato. ¿Qué es lo que conocemos prácticamente de Pilato? Que se lava las manos. Y muchos aquí también se lavan las manos con esta sociedad en la que vivimos. Déjalo ser. Ellos saben lo que hacen con su vida. Tú no te metas lavándose las manos como Pilato. Y luego se lo llevan a Herodes también. Dice que se puso contento porque había tenido ganas de verlo antes y había escuchado hablar de él, pero tampoco le hizo caso, como muchos de ustedes. Escuchan, pero no hacen caso. Ay, qué bonito predica este padrecito, ay, qué bonito evangeliza tal persona. Pero no le haces caso ni una cuarta parte de lo que escuchas. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Pilato, según, pues trataba de dejar libre a Jesús. Sin embargo, los sacerdotes y los demás habían incitado al pueblo a que dijera que crucificaron a Jesús. ¿A cuántos hemos incitado a decir mentiras? Y no vamos lejos, estos nuestros propios hijos. Te vienen a buscar a aquel vecino que le debes dinero y nomás te das cuenta quién es y qué le dice a tu hijo. Dile que no estoy. Hasta hablas bajito, apagas la luz, apagas la tele. Estás incitando a otro a mentir. Y tú eres piedra de tropiezo, incluso de tu propio hijo. Lo llevan a crucificar. Se encuentran a alguien que venía del campo, a Simón de Cirene, que sin querer, sin ganas, lo ayudan y fue obligado que lo ayudara. En esto se encuentra Jesús siguiendo una gran multitud de hombres y de mujeres que lloraban por él. ¿Qué les dijo? No lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. ¿Por qué por sus hijos? Porque si con Cristo, siendo Dios, lo trataron así, ¿cuántos de nosotros que queremos seguir a Cristo realmente no vamos a ser insultados, calumniados, ofendidos? ¿Cuántos aquellos que tratamos de vivir radical el evangelio y una conversión radical te dicen, eso es lo que tú quieres vivir, pero yo no, así que déjame en paz? Yo no los someto a que vivan igual que yo, sino que vivan como realmente Cristo vivió, alejado del pecado. Este evangelio es relativamente largo.
Aquí vamos encontrando pues que ya está crucificado con los malhechores en medio de ellos. Es casi mediodía, 3 horas Jesús en la cruz. Sus palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. ¿A quién te encomiendas? ¿A Dios? ¿O te encomiendas a ciertas personas que dicen que te van a ayudar? ¿A ciertas personas que lo único que quieren es tu dinero? ¿A quién te encomiendas? ¿Al Espíritu de Dios? Cada que sales, ¿a quién te encomiendas? ¿A quién encomiendas tus hijos? ¿A quién encomiendas tu trabajo, tu familia? Aquellos que prometen un buen futuro, que te prometen leerte la mano, las cartas, a ellos te encomiendas y vas y les dejas dinero. Qué feo todavía que siendo personas de iglesia, y alguien puede decir, es que ¿por qué nada más te enfocas mucho en personas de iglesia? Porque nosotros como gente que sirve en la iglesia, que nos decimos seguidores de Cristo, no estamos dando un buen testimonio. ¿Cómo quieres que vengan los demás si uno mismo no vive lo que es? Estamos, estamos pues llegando al final de este evangelio. Un oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Al final se da cuenta de quién era realmente Jesús. Mucha gente había acudido nada más al espectáculo a ver qué pasaba. Como siempre, no faltan los chismosos ahí a ver qué sucede. Y se vuelven a su casa dando de pecho, muchos se vuelven igual. Hoy, que es Domingo de Ramos, si es que fueron a misa, van a regresar a su casa igual. Solo fueron a ver qué pasaba, a ver qué decía el padrecito, a ver cuánto se tardaban ahí con sus ramitas. Las celebraciones cristianas no son un espectáculo, no es solamente un espectáculo, es conocer realmente a Jesús. Nos dice que José, un hombre llamado José, que no había estado de acuerdo con los actos de los judíos, pidió el cuerpo de Jesús, se lo entregaron, lo bajaron y lo sepultaron a Jesús en una tumba prestada. Ni siquiera es de él. Aquellas mujeres que lo habían seguido habían ido con José de Arimatea para sepultar a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio es larguísimo, pero nos habló
toda la vida y toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sufrió por cada uno de nosotros, todo lo que sigue sufriendo por nuestra incredulidad, todo lo que seguirá sufriendo si nosotros no nos mantenemos firmes. Fue humillado, fue ultrajado, fue maltratado. Es hora de cambiar. Tuvimos estos 40 días para cambiar realmente. No podemos seguir igual. Hoy, que es Domingo de Ramos, estaremos escuchando pues estas lecturas, invitándonos a seguir a Jesús. Y durante la procesión pues nos van a decir cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito. Aquella misma gente que lo alababa diciéndole que es el Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Son los mismos que lo acusarán después. Tú que ya fuiste a misa, espero que ya hayas ido a misa. ¿Seguirás todavía a Cristo Jesús? ¿Estarás con Él? ¿O solamente fuiste el domingo a misa por obligación y de ahí no vuelves a regresar hasta el otro año? ¿Dónde está entonces el cambio que necesitamos? ¿Qué hemos hecho? Cristo Jesús nos llama a una verdadera conversión. No hacer de un domingo de palmas, de un domingo de ramos, como un acto milagroso, que mucha gente a eso va. Los invito a tener pues conciencia, hacer conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida. Su hermano Miguel Chávez se despide de ustedes y que tengan un feliz domingo.